jamás habíamos vivido en una sociedad con unos niveles de obesidad tan grandes y unos hábitos tan malos. Se pasó a demonizar las grasas en favor de los carbohidratos, pero que fue una jugada de la industria básicamente. Si solo basas tu adelgazamiento en la dieta, llegará un momento que colapsará y dejarás de adelgazar, porque con esas mismas calorías tu cuerpo ya no quiere hacer nada más. Querer perder peso sin saber si es grasa o músculo es una muy mala idea. Porque aquí viene una de las primeras grandes contradicciones del libro. Y es que si el autor dice que no son las kilocalorías, sino que son las hormonas las que influyen, porque nos hacen comer más de la cuenta, él mismo está diciendo que ese más de la cuenta son más kilocalorías de la cuenta. Es una teoría muy pobre, porque si tú dejas en manos de tus hormonas desreguladas tu sensación de hambre y saciedad y no la controlas, no la mides, pues siempre vas a comer de más y encima porquerías probablemente. La probabilidad, claro, si no mides nada y no sabes ni lo que tienes que hacer y lo dejas todo en manos de la probabilidad, pues claro que vas a fracasar. Entonces, claro, yo en esta parte no puedo estar más en desacuerdo con él, porque es una visión muy reduccionista y básicamente es que está equivocada, porque no es la dieta, no es la elección de un macronutriente u otro. Muchos ya se han retractado porque ni ellos mismos son capaces de justificar esta teoría y ven que no tiene que ver solo con eso y que solo con insulina ni suben ni bajas de peso, que son muchas otras cosas y entre ellas las calorías. Salieron asociaciones que supuestamente catalogaban los alimentos en una escala de saludables o no, que eran como sellos, ¿no? Y en realidad eran pues unos acuerdos comerciales entre el organismo que los ponía y las empresas de alimentación. O sea, mientras más les pagaban, más sellos te ponían. Y el autor aquí hace lo mismo, o sea, en vez de buscar por qué la gente pierde esa eficiencia de insulina receptor, piensa al estilo de la medicina antigua y quiere recetar la solución en vez de buscar la raíz del problema. Porque para que el ayuno empiece a tener un efecto celular significativo, los últimos estudios ya han demostrado que tienen que pasar más de 30 horas. Cuando ya digo que en media hora de ejercicio consigues más efectos y más autofagia. O sea, es justo lo contrario de lo que yo os he enseñado, que funciona en mi lista de vídeos del cambio físico, del método práctico para ponerse en forma. Es que estas cosas es increíble que las ponga en un libro serio sobre la obesidad. Hola familia, tal y como os avancé en el vídeo sobre el experimento que hice en mis propias carnes de una semana entera comiendo donuts y bebiendo Coca-Cola, vamos a analizar algunos libros que tratan el tema de la obesidad, el control de peso, la pérdida de grasa y todo esto. Y tal y como os adelanté, vamos a empezar por este. El código de la obesidad del Dr. Jason Fung. De primeras, antes de deciros de qué trata, lo no tan bueno, lo malo y lo bueno, ya os avanzo que merece la pena leerlo, porque más allá de que lo que diga sea verdad o no a nivel científico y tenga o no razón, que lo vamos a ver, sí que nos pone en el panorama del problema de obesidad que tenemos hoy en día y que nunca ha sido tan grande como hasta ahora. Entonces, si queréis comprarlo o si no lo queréis en formato físico y queréis escucharlo en audiolibro, aquí abajo os dejo los enlaces, porque si tenéis Amazon Prime, creo que es prácticamente seguro que tenéis una prueba gratuita de Audible y con esto lo podréis escuchar gratis y luego antes de que acabe la prueba pues canceláis y ya está, ya sabéis que Amazon no os va a cobrar de más. Dicho esto, vamos con el libro. La primera parte habla de la epidemia de la obesidad y en esta parte habla justo de esto, ¿no? De lo que había mencionado al principio del libro, de que jamás habíamos vivido en una sociedad con unos niveles de obesidad tan grandes y unos hábitos tan malos. Explica cómo en gran parte de la historia los grandes pueblos no tenían demasiados problemas de obesidad a pesar de que hubiese escasez de alimentos, o sea, a pesar de que comiesen a demanda, por así decirlo, pero que fue a partir del desarrollo industrial que la gente fue poniéndose obesa y empezó la epidemia de obesidad, ¿no? Y entonces ya empieza a buscar culpables concretos, ¿no? Hablando de los carbohidratos refinados, de los almidones, la fructosa de los productos como el jarabe de maíz de alta fructosa, y explica muy bien y con referencias históricas, esto tan famoso de los keto influencers usan hasta el agotamiento, lo de que se pasó a demonizar las grasas en favor de los carbohidratos, pero que fue una jugada de la industria básicamente. Y lo explica bien y con detalle, ¿no? O sea, por eso os digo que está bien que compréis el libro o el audiolibro porque merece la pena, ¿no? Hay partes del libro que merecen mucho la pena. Va haciendo un repaso exhaustivo a lo que se fue estudiando sobre la obesidad durante los últimos 100 años o poco más, yo diría, ¿no? O sea, la historia moderna. Y habla de libros famosos como Diet and Health de la doctora Lulu Han Peters en 1918 y cosas así, que realmente son interesantes. Explica uno de los mayores casos de correlación en vez de causalidad en los estudios, como cuando vieron que cada vez más gente moría de ataques al corazón, pero que era porque ya se había descubierto la penicilina y las vacunas, y todo esto empezaba a salvar miles y miles de vidas y al final la gente ya no moría de esto,
sino que moría pues por causas más naturales y al final pues acababan en paros cardíacos, ¿no? Pero claro, con la estadística en la mano, pues la muerte por ataques al corazón había subido un montonazo y entonces empezaron a culpar a las grasas, a demonizar a las grasas. Entonces, claro, si tenías que sustituir las grasas por algo, de los 3 macronutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas, la proteína es difícil de aislar, vamos, porque ¿cómo la vas a quitar de las grasas si en casi todos los alimentos la proteína y las grasas va muy juntas, ¿no? Las carnes, los frutos secos, bueno, muchos. Entonces se inventaron estos alimentos procesados que básicamente eran carbohidratos, pero refinados, industrializados, mucho más fáciles de recrear, mucho más sabrosos, porque los atiborraban de azúcar. En fin, que explica cómo durante la historia y la revolución industrial, pues esto fue pasando así. Explica incluso decisiones políticas en Estados Unidos, como cuando un dirigente político pasó a ser, sin ser médico ni experto en salud ni nada, pasó a ser la persona que decidía las reglas de salud en el país, o sea, a nivel estatal y a nivel gubernamental, porque la industria alimentaria lo había puesto ahí a dedo, ¿no? Para demonizar las grasas y ensalzar los nuevos carbohidratos refinados y los azúcares con argumentos de salud como los ataques cardíacos y los problemas coronarios. Y lo explica muy bien, por eso os recomiendo leerlo o cogerlo ahí en audiolibro, en Audible. Ya digo, con la prueba gratuita esta seguro que lo podéis coger. La segunda parte del libro habla de la ilusión calórica, ¿vale? Aquí ya se pone un poco a saco y empieza a hablar sobre la ilusión calórica. Lo primero que hace es hablar de la teoría de que las calorías que entran y las calorías que salen son independientes entre sí. Es decir, si tú comes más calorías, el cuerpo hace más cosas a nivel metabólico y si tú comes menos, pues el cuerpo tenderá a hacer menos cosas con el metabolismo, ¿no? La temperatura corporal, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, menos movimientos involuntarios o no programados. Bueno, un montón de cosas que hace nuestro cuerpo en piloto automático y que no nos damos cuenta, ¿no? Pues si comes menos, el cuerpo tiende a hacer cada vez menos. Y ojo que esto que dice es medianamente cierto, pero solo para la gente que no hace nada de ejercicio físico que aumente su metabolismo. O sea que, sino que basa su estilo de vida y su adelgazamiento únicamente en la dieta, vamos. Aunque si tú empiezas a comer muy poco, únicamente basando tu esperanza de adelgazar en restringir tus nutrientes, el cuerpo no entiende que tú quieres ponerte fit o que quieres tener abdominales y simplemente en cuanto sea muy notorio y le estés metiendo muchas menos kilocalorías que antes, pues en cuanto tu cuerpo se dé cuenta, lo que hace es ralentizar todos los procesos que puede, ¿no? Los que no son vitales. O sea, porque no es una decisión tuya propia, sino que afortunadamente nuestro organismo hace un montón de cosas en piloto automático o estaríamos extinguidos ya hace miles y miles de años. Porque básicamente a nuestro cuerpo solo le interesa sobrevivir. Está programado para ser una máquina de adaptarse y de sobrevivir. No le interesa que tú quieras tener abdominales o perder grasa de un sitio concreto. Por eso, si solo basas tu adelgazamiento en la dieta, llegará un momento que colapsará y dejarás de adelgazar, porque con esas mismas calorías tu cuerpo ya no quiere hacer nada más. O sea, ya ve que no lo estás nutriendo lo suficiente y como no tiene ningún motivo para acelerar el metabolismo, porque tú no se lo estás dando, no estás haciendo un ejercicio de fuerza, no estás haciendo X cosas, que ya veremos más adelante, pues al contrario, lo ralentiza y tú empiezas a encontrarte cada vez peor, ¿no? Cada vez te sientes más cansado, con más frío, más irascible, hecho polvo, vaya, de no comer y encima probablemente no estés ni consiguiendo tu objetivo, que era perder grasa. Vamos, y digo perder grasa porque querer perder peso sin saber si es grasa o músculo es una muy mala idea. El libro habla también de la ilusión de las personas que creen que tienen controlado lo que comen basándose únicamente en una sensación de hambre, ¿no? El problema es que un estilo de vida sedentario hace que mucha gente tenga desreguladas las hormonas del hambre y de la saciedad, la leptina y la grelina, no les da las señales correctas, entonces simplemente la gente se deja llevar por sus señales hormonales que están atrofiadas por un estilo de vida inadecuado, sedentario, comiendo muchísimos alimentos procesados, azucarados, sin comer frutas y verduras suficientes que le aporten fibra, que necesitan para ir arreglando su organismo, sus intestinos, todo esto, con un inexistente trabajo de la masa muscular o de cualquier ejercicio físico de alta intensidad y muchas veces, a veces una actividad física casi nula, ¿no? O sea, poquísimos pasos al día, bueno, muchas cosas, que no sube las escaleras ni a punta de pistola hay gente. Y esta teoría del libro no está mal, no es irreal, pero de nuevo es una teoría muy pobre porque si tú dejas en manos de tus hormonas desreguladas tu sensación de hambre y saciedad y no la controlas, no la mides, pues siempre vas a comer de más y encima porquerías probablemente. Cuando tú estás en un estado físico óptimo, con un buen trabajo de tu masa muscular, una actividad física grande, yendo andando a todos los lados, dando 6, 7, 8, 9, 10.000 pasos diarios como mínimo cada día y con un porcentaje de grasa bajo, tu sensación de hambre y saciedad está totalmente afinada y es mucho más fácil lograr tus propósitos. O sea, la buena forma física se retroalimenta y la mala forma física, la obesidad, también se retroalimenta. Es súper peligroso. Pero de todas maneras, como yo os enseñé
enseñado en los vídeos de mi canal, si no lo mides, si no mides lo que estás haciendo, no lo sabrás. Tú puedes pensar que estás comiendo mucho o puedes pensar que estás comiendo muy poco o lo justo, pero nadie tiene el control de lo que comes realmente. Si no lo mides, no lo sabes. Tendrías que ser muy experto en nutrición para saber hacerlo. Y si estás engordando, si tú crees que lo estás haciendo bien, pero igualmente estás engordando, pues tienes que comer menos kilocalorías y darle al cuerpo un estímulo con ejercicios de fuerza y ejercicios de alta intensidad para que construya músculo, eleve el metabolismo y no lo ralentice. Porque aquí viene una de las primeras grandes contradicciones del libro. Y es que si el autor dice que no son las kilocalorías, sino que son las hormonas las que influyen porque nos hacen comer más de la cuenta, él mismo está diciendo que ese más de la cuenta son más kilocalorías de la cuenta. Pero bueno, que no os preocupéis, que más del 50% del libro es así. O sea, en un párrafo te suelta una frase muy llamativa, muy disruptiva para que parezca que ha inventado la rueda en este tema y ha dado con una clave que nadie conocía, y al siguiente párrafo te dice que todo es multifactorial, que todo influye, las hormonas, las calorías, un estilo de vida sedentario, la mala alimentación, que todo influye un poquito. Vamos, que no dice nada nuevo en realidad. Lo que pasa es que si tú haces un libro así y en la portada le pones ¿por qué tu propia insulina es la clave para controlar tu peso? Y aquí en rojo, en negrita, dice, en mayúsculas, dice descifrando los secretos de la pérdida de peso. Y a día de hoy, madre mía, no hay ni un secreto aquí que sirva para algo. Pero bueno, en este capítulo de la ilusión calórica habla del supuesto de que una caloría es una caloría indistintamente del alimento de donde venga, y pone el ejemplo de si una caloría de azúcar refinado sería igual a una caloría de aceite de oliva. Y bueno, ya sabemos todos, azúcares refinados pues suben mucho la insulina coge la glucosa, la guarda en el hígado, cuando no cabe la puede guardar en los músculos, si no tienen mucho músculo donde guardarla y ya no cabe más, pues la convertirá en grasa para almacenarla con la lipogénesis de nuevo, porque la insulina lo que sabe hacer es coger y guardar para que no nos falte de nada. O sea, hace los procesos anabólicos del cuerpo. Pero claro, como hemos dicho, la insulina no solo acaba guardando glucosa y para convertirlo en glucógeno, sino que también acaba guardando grasa, es decir, es lipogénica, y tal y como explica esta parte en el libro, está muy bien que lo leáis o que lo escuchéis. Pues yo digo, sí, es que no me quiero cargar el libro, si el libro está bien, o sea, pero no todo. Porque luego el doctor Jason Fung aquí hace suposiciones basadas en nada, en ningún experimento, como decir que para él y en su opinión no engordarías igual si comieses 4.000 calorías de brócoli o de cosas saludables que si comieses 4.000 calorías de azúcar. Yo ya lo he hecho, yo ya he hecho este experimento, o sea, hace muy poco que lo he hecho, a principios de septiembre, y lo habéis visto. Yo recomiendo a vosotros hacerlo, haced un experimento vosotros en casa, pongamos que sois personas más o menos como yo y que necesitaríais, yo qué sé, menos de 3.000 kilocalorías para sobrevivir, ¿no? Para pasar el día, 2.700. Pues coged y haced un experimento vosotros en casa de comer cada día, una semana, 4.000 kilocalorías de frutos secos, aguacates, alimentos saludables, catalogados como saludables. Y si no os entran, pues cogéis 3.000 kilocalorías de alimentos saludables, frutos secos y todo eso, y las 1.000 kilocalorías restantes, pues aguacate, aceite de oliva, todo eso. Alimentos catalogados así como muy saludables, de origen vegetal, grasas saludables, sin procesar. 4.000 kilocalorías al día, ¿eh? Si sois personas de estatura media y mediana edad, entre 40 y 50, como yo, con una actividad física tirando a baja, trabajos sedentarios como yo, no monstruos de gimnasio. Probadlo y a ver si no engordáis. A ver si no engordáis. Y cuando hagáis el experimento, cogéis y se lo mandáis al doctor Jason Fung. Lo vais a ver por vuestros propios ojos. ¿Por qué no lo probó él? ¿Por qué no hizo él un experimento así? Porque si escribes este porrón de páginas, podrías haberte hecho un experimento cuando muchos de los estudios que menciona están cogidos, o sea, es cherry picking total, están cogidos a dedo. Bueno, no lo hace porque sabe que no puede, ¿no? O sea, sabe que no funcionaría y le hunde el libro, porque según él, las grasas tienen una respuesta metabólica que no dispara la insulina, cosa que tampoco es verdad del todo. Proteínas y grasas también disparan la insulina. Pero es que ese no es el verdadero problema, o sea, tú solo elevas la insulina correspondiente al volumen en calorías de los nutrientes que ingieres. Por lo tanto, vuelven a ser las temidas kilocalorías las que mandan. Y ya os digo, si no, vais atrás en mi canal y veis el libro de cómo perder grasa comiendo donuts y bebiendo Coca-Cola. Lo vais a ver. Y ahí yo documenté de pe a pa, apuntando y pesando y fotografiando todo lo que comía. Además, comiendo durante una semana los 2 donuts cada día y la Coca-Cola cada día. Y acabé con más abdominales que nunca. Bajé mi perímetro abdominal, bajé mis centímetros de cintura. Bueno, mejor veis el vídeo y lo veis vosotros mismos y lo entendéis
entendéis lo que pasó ahí, que merece la pena verlo. Pero ya os digo que yo no me quiero cargar el libro, porque el libro de verdad os recomiendo comprarlo en texto o en audio, ahí los links estos que os dejo aquí abajo, porque luego tiene una parte, más de la mitad del libro diría yo, que es muy interesante. O sea, en este capítulo, por ejemplo, habla de varios experimentos que se hicieron, como el del hambre de Minnesota, que demostraba que existe un presupuesto energético y que si comes más, gastas más, y que si comes menos, el cuerpo va ralentizando procesos, empezando por los procesos menos vitales, y esto te lo explica bien, con muchos detalles, y es interesante, o sea, muy interesante. Si no lo conocéis, es interesante que lo leáis o lo escuchéis, porque os va a gustar y os va a interesar, os va a informar. Pero bueno, al final esto no es nada nuevo para la gente que hemos estudiado nutrición y entrenamiento deportivo, porque ya sabemos que cuando tú pones a una persona a hacer restricción calórica por los motivos que quieras, de salud, de pérdida de grasa, estéticos o para mejorar marcadores deportivos, simplemente tienes que hacerlo poco a poco para que el cuerpo no se entere o se entere lo más tarde posible de que estás queriendo perder peso. Claro, esto no se hace pasando de comer 3000 kilocalorías a 1500, como explica él. Eso es una absoluta locura. Y claro que no funciona. El cuerpo se revela rápido o moriríamos. Tú no puedes adelgazar hasta que tú quieras. El cuerpo para, pues si no se moriría. Luego otro apartado que viene después en el libro es el de el mito del ejercicio. Básicamente lo que habla es que siempre habla de ejercicios tipo aeróbic, ¿no? Que no repercutirían en una pérdida de peso sostenible. De nuevo, ¿por qué? Porque si tú no mides lo que estás haciendo y lo que estás comiendo, al final el cuerpo tiene que regularse a sí mismo con el presupuesto energético que le está llegando, ¿no? Y se hace más eficiente y más eficiente si siempre haces lo mismo. Llega un punto que ya no gasta más calorías que antes, porque no le entran, porque tú le estás cortando mucho el grifo y se ha acostumbrado a hacer siempre lo mismo, porque el cuerpo siempre busca la homeostasis, el equilibrio y mantener el peso. Entonces, si llegas a ese punto, pues el cuerpo regula las funciones del metabolismo a la baja y tú pues puedes cada vez menos, ¿no? Te puedes encontrar cada vez más cansado, con más frío, te cae el pelo, muchas cosas. Pero que os he dicho yo muchas veces aquí en el canal, que hacer aeróbicos, salir a correr al trote cochinero, hacer cinta en el gimnasio, es estar siempre en una rueda de hámster de la que no sales. De ahí no sales, porque haces aeróbics, quemas 300 kilocalorías, comes y las recuperas. Pero no estoy creando un aumento de mi metabolismo. No estoy cambiando mi composición corporal a más músculo, aumentando así el metabolismo basal y además que aumentará mi gasto energético cada vez que yo muevo esos músculos. Todo y que el autor de puntillas a veces señala que tener más masa muscular es un claro indicativo de tener más gasto calórico y que aumentarías tu metabolismo por varias vías. Pero luego él insiste y hace un apartado entero en el que, desmerece el ejercicio físico. Insiste en que nada, que lo que hace todo el porcentaje de trabajo en la pérdida de peso es la dieta, que para él lo que tiene el 95% de efecto en la pérdida de peso es la dieta, cuando ya sabemos que hay varias maneras de llegar a ese déficit calórico, aunque él no habla casi nada en el libro de déficit calórico, ¿eh? Entonces, claro, yo en esta parte no puedo estar más en desacuerdo con él, porque es una visión muy reduccionista y básicamente es que está equivocada, porque no es la dieta, no es la elección de un macronutriente u otro, es la elección de medir lo que estás comiendo y provocar ese déficit calórico y punto. Es que no se pierde grasa de otra manera, ¿eh? Ya os digo que yo ya lo he demostrado en el vídeo este de cómo perder grasa comiendo donuts y Coca-Cola. Es cristalino el proceso y los resultados. Y es que la ciencia a día de hoy ya ha demostrado 1000 veces que la única manera de perder peso, de perder grasa, es si estás en un déficit calórico sostenido durante un tiempo y que no sea muy agresivo, poco a poco. ¿Y cómo se consigue aplicar un déficit calórico? Pues de dos maneras, con lo que ingieres y con lo que gastas. Entonces no se trata solo de la dieta y mucho menos del tipo de dieta. El tipo de dieta influirá en tu salud a largo plazo. O sea, la elección de los alimentos influye en tu salud a largo plazo, pero no en la variación del peso a corto plazo. A corto plazo lo que influye es lo que le metas de energía al cuerpo, o sea, las kilocalorías que le metas. Y si le metes pocas, con una reducción calórica normal, pues irá perdiendo grasa cada vez. Pero obviamente también se trata del ejercicio y la actividad física, porque la actividad física consume kilocalorías. Entonces, lo que comes las sube, la actividad física las gasta. Y que bueno, familia, que la ciencia ya ha demostrado infinidad de veces que lo que acaba por conseguir un cambio físico y una recomposición corporal son los ejercicios de fuerza, el entrenamiento de fuerza. Y el autor lo único que hace es cherry picking, selecciona unos cuantos estudios que le dan la razón en su teoría, como uno que muestra en estudio donde se monitoreaba a hombres y mujeres que hacían ejercicio aeróbico, que acaba mal, que acaba así, pero que ya os hemos dicho que ahí enseguida acabas por colapsar el gasto calórico, ya que
siempre es lo mismo y el cuerpo se vuelve eficiente en eso. La guinda del pastel en este apartado ya, que es un poco penoso, es que dice, si tú haces ejercicio físico, es probable que luego tengas menos actividad física porque estarás más cansado o tendrás menos ganas de moverte. La probabilidad, claro, si no mides nada y no sabes ni lo que tienes que hacer y lo dejas todo en manos de la probabilidad, pues claro que vas a fracasar. Y para mí todas estas jugarretas que hace en el libro le quitan seriedad al libro. O sea, el libro es bueno y tiene buena información, pero todas estas cosas le quitan prestigio y no sé por qué las hace a veces. O sea, es justo lo contrario de lo que yo os he enseñado que funciona en mi lista de vídeos del cambio físico, del método práctico para ponerse en forma, en el que yo os he demostrado cómo puedes perder peso si mides lo que haces, no si lo dejas todo en manos de una probabilidad, de una motivación, de tengo ganas o no tengo ganas. Claro, es que estas cosas es increíble que las ponga en un libro serio sobre la obesidad, intentando dar soluciones. Más adelante habla de la leptina, la hormona de la saciedad y de las pruebas que se hicieron con esta hormona. La desregulación que tienen algunas personas en esta hormona, pero que de nuevo todos los estudios demuestran que conforme tú vas haciendo ejercicios de fuerza y vas perdiendo peso y vas ganando masa muscular, esta hormona se va regulando. Entonces, si el ejercicio físico ayuda a conseguir un déficit calórico, si con el entrenamiento de fuerza puedes construir músculo que mejora un montón de parámetros relacionados con la insulina, con la leptina, o sea, a nivel hormonal, porque dice que el mito del ejercicio físico, el mito del aeróbic y de hacer siempre lo mismo casi sin esfuerzo, pero no el mito del ejercicio físico. Tercera parte, un nuevo modelo para la obesidad. En esta tercera parte ya empieza con su tema estrella, ¿no? Que es el de la insulina. Explica lo de la glucosa ingerida que el cuerpo almacena en el hígado, lo almacena en los músculos, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero los músculos son el mayor espacio disponible del cuerpo para el glucógeno. O sea, tú puedes almacenar un poco de glucosa en el hígado y almacena como glucógeno hepático y luego tienes las maletas de los músculos que te puede caber, depende de lo musculado que estés, igual mínimo 3 veces más. Claro que es muchísimo, ¿no? O sea, los músculos son el mayor sumidero, el mayor reservorio para la glucosa ingerida en dieta que tiene el cuerpo, ¿no? O sea, pero siempre que hayas trabajado los músculos. Y de nuevo, y es uno de los fallos más grandes que me parecen a mí del libro, es que en ninguna parte dice que la manera de agrandar esas maletas del cuerpo es construir masa muscular, porque la masa muscular hace que la glucosa que otro no puede guardar como energía, tú la puedas almacenar en los músculos. Y cuando tú tienes músculos fuertes, llenos de energía y puedes hacer muchas más cosas al cabo del día, pues aumentas tu actividad física, te sientes mejor. Es que, ya os he dicho, es una cosa que se retroalimenta positivamente, es el círculo virtuoso. Y la obesidad y el sedentarismo es el círculo vicioso, es totalmente lo contrario. Mientras tú vas cumpliendo años, pero vas mejorando tu masa muscular, pues te caen menos, te pueden mover más, haces más cosas con más energía, tu cuerpo está más protegido, generas mioquinas, que son como sanadores naturales para el cuerpo. En fin, es que son tantas cosas que es mucha más calidad de vida en tu día a día y que no daría tiempo aquí a explicar. Entonces, en esta tercera parte de cómo el exceso de insulina inhibe la leptina, explica que para él todo es un círculo vicioso en el que mientras más insulina entra, por culpa de los carbohidratos, por culpa de comer muchas veces, etcétera, pues más problemas y más en el círculo vicioso estás, ¿no? De que todo va creando resistencia tanto a la leptina como a la insulina. Pero aquí en este capítulo se le ve el plumero otra vez, como cuando utiliza argumentos a su favor, cuando le viene bien a él, ¿eh? Habla de que esa resistencia a la leptina por culpa del exceso de insulina hace que tengas hambre, que es muy difícil manejar el hambre y que es un problema que te va a hacer engordar, porque como no te sientes saciado vas a comer más. Kilocalorías otra vez, ¿eh? Pero vas a comer más por el hambre. Pero cuando en la última parte del libro habla sobre el ayuno intermitente, que hace como una especie de guía y todo de ayuno intermitente, ahí no pone ningún problema a lo de tener hambre. ¿Vosotros habéis hecho temporada de ayuno intermitente? Yo sí, en verano lo hago mucho porque paso menos calor trabajando durante la mañana y así hasta la tarde pues me va muy bien, ¿no? Sin tanto calor ni nada. ¿No teníais hambre vosotros cuando hacéis el ayuno intermitente? Claro que tienes hambre cuando haces ayuno, pero no, el hambre según él es por comer glucosa e inhibir la leptina. El hambre es muy mala cuando le interesa, pero durante el ayuno intermitente no pasa nada por tener hambre. El hambre es muy buena. Es súper oportunista el autor. Son cosas que ya digo que desmerecen el libro. Yo creo que cuando tú haces un libro así, que quieres hacer como la Biblia de la pérdida de peso y la Biblia de la obesidad y haces estas cosas, haces fallos a propósito en evidencias científicas gravísimas y luego estas cosas de argumentos buenos o malos según cuando a ti te viene bien, pues claro, al final la gente a día de hoy, 2024, la gente no es tonta. Y entonces ya hay mucha gente que se ha puesto en contra de libros como este, libros como el de Cerebro de Pan, que también lo tengo aquí, que tiene aún menos porcentaje de evidencia científica y que cada vez que suelta algo, pues
Y la verdad que lo tengo que analizar y cada vez tengo menos ganas de analizarlo porque es que me lo voy a cargar entero casi, o sea. Porque es que si este está bien, a este en más de la mitad del libro cuesta encontrarle cosas realistas y demostrables, ¿eh? Y no lo digo yo, es que hay una asociación de científicos que tiene una plataforma que analiza la veracidad científica de libros como este, y a este cerebro de pan es que, madre mía, se lo carga, creo que no sé cuánto le deja, un 30% o así, o un 40% de evidencia científica. Es que todo lo demás es demasiado. Pero bueno, la verdad que este está mejor, os lo digo. Aquí en este tercer capítulo, cuando habla sobre la insulina, sobre el peso corporal de referencia, pues explica un montón de cosas relacionadas, explica también cosas sobre el cortisol, cosas que están súper bien y que merece la pena aprenderlas. Pero luego, después de tragarse un montón de páginas y un montón de minutos de información, que parece que todo lo que dice es súper valioso sobre la insulina y su papel en la obesidad, dice: la teoría de la insulina sugiere, pero no demuestra, el papel de la insulina en la obesidad. Él mismo lo dice, sugiere pero no demuestra la naturaleza causal de esta relación con la obesidad. Y piensas, ¿esto qué es? Has sacado un libro con una supuesta revolución y todo está basado en una suposición tuya. En fin, es casi increíble. Y lo que me sabe mal es como toda la gente que ha leído el libro dice, hostia, es que toda la gente no lo quiere procesar mentalmente, o qué pasa. Porque luego cuando tú lees los comentarios del libro, la gente le habla como si hubiera descubierto algo digno del premio Nobel, ¿no? Y parece como que se sienten identificados. No sé, es que a veces somos la leche, las personas. Y si hubiera querido ser realista o un poco más fiel a la evidencia científica, lo que tendría que haber explicado es por qué con el paso de los años una persona normal va perdiendo esa capacidad en la relación insulina-receptor, y luego él habla de cómo solucionarlo mediante medicamentos, ¿no? O sea, al principio del libro habla de que muchos doctores recetan pastillas antes de buscar el origen del problema, y el autor aquí hace lo mismo. O sea, en vez de buscar por qué la gente pierde esa eficiencia de insulina-receptor, piensa al estilo de la medicina antigua y quiere recetar la solución en vez de buscar la raíz del problema. ¿Por qué no explica que la gente que hace entrenamiento de fuerza mantiene su masa muscular también mantiene perfecta su relación insulina-receptor? Porque el músculo precisamente mejora esta eficiencia receptor de insulina y no tienes problemas de resistencia a la leptina, y encima tendrás más sitio para guardar la glucosa. En fin, yo tengo claro por qué no lo explica, no porque no lo sepa, claro. Luego habla de medicamentos, experimentos con agentes hipoglucémicos orales, que merece la pena que os lo leáis o lo escuchéis y lo entendáis y saquéis las conclusiones, pero de verdad, ya en base a este enfoque que yo os acabo de explicar, de lo que hay que buscar es la raíz del problema, no si la metformina es la solución o la insulina exógena es el error. Lo que ha de explicar es por qué se llega a esos niveles altos de insulina y a esa resistencia. El camino del músculo, familia. El camino del músculo es un camino difícil, es cansado, es trabajoso, y un autor que quiere vender un bestseller nunca se va a poner a malas con el lector, insinuándole que es perezoso, que no quiere buscar la culpa en sí mismo. Lo que vende es dar masaje en el corazón y echar balones fuera, ¿no? Echar la culpa a lo externo, al mundo, a la industria, a los políticos. Claro, nada de eso nos lo pone fácil hoy en día, pero la última decisión de lo que me meto en la boca o si hago entrenamiento de fuerza o no, la tenemos cada uno de nosotros. O sea, la última decisión la tengo yo. Entonces, esa parte está en nuestra mano. Yo hago un libro ahora explicando que si tú, al irte haciendo mayor, haces la mitad de actividad física que antes, dejas que tus músculos vayan a mitad de volumen y comes casi el doble de lo que necesitas, pues vas a tener esos problemas de insulina, de resistencia a la leptina. Pero yo hago un libro diciendo eso y vendo 3 libros. Uno a mi madre y a mis 2 hermanas. Porque la gente no quiere escuchar eso. Quiere identificar un problema externo a ellos, que no les culpe y que sea un enemigo único a poder ser. ¿Sabes? Un alimento concreto. El fruto seco maligno. La magdalena que te vuelve gordo. Cuando es un cúmulo de factores, lo que acaba conduciendo a la obesidad. Y que ya lo hemos visto 1000 veces. O sea, al final solo tenemos que recordar estos programas en los que cogían a personas diferentes metabólicamente de sus hermanos, por ejemplo, de sus familiares, que sus hermanos no engordaban y ellos sí, les ponen un plan de ejercicios de fuerza, les revisan la dieta y en pocos meses bajan una barbaridad de peso. Y ya les hacen cambiar metabólicamente para toda la vida. Y los chavales ahí súper agradecidos con lágrimas en los ojos diciendo, sí, a mí me cuesta más que a mis hermanos, pero esta es la única salida a mi problema. Sin medicinas, sin excusas y sin tomar el camino fácil de culpar a otros, ¿no? A día de hoy hay un montón de casos en redes sociales que han documentado su proceso de ser muy obesos y cómo cambian con años saltando la cuerda, haciendo ejercicios de alta intensidad, muchas cosas. ¿Que les ha costado más esfuerzo que a otros? Por supuesto, nadie dice que todas las personas seamos iguales, seamos hormonalmente iguales, oxidemos grasas igual y tengamos la misma capacidad de manejar nuestro peso con el mismo esfuerzo. Pero de ahí hacer un libro que en la portada diga por qué tu propia insulina es la clave para controlar tu peso, ninguno de esos casos que yo os he hablado antes ha hecho alguna cosa a nivel de insulina más que empezar a hacer ejercicios de fuerza, ejercicios de alta intensidad y quitarse un exceso de calorías de su dieta que le estaban matando. Y claro que sí que eso implica dejar de
comer bollería, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, porque eso rellena tu día de calorías que solo sirven como energía y además energía mala. Por lo que si antes no la usabas, pues claro que acababas engordando. Pero no es por el alimento en sí, no es el macronutriente, es el exceso. Pero ya ha habido un montón de casos de doctores que al principio seguían esta teoría de la insulina y a día de hoy muchos ya se han retractado porque ni ellos mismos son capaces de justificar esta teoría y ven que no tiene que ver solo con eso y que solo con insulina ni suben ni bajas de peso, que son muchas otras cosas y entre ellas las calorías. Pero bueno, ya os digo que no me quiero cargar el libro porque a mí el libro, todo y que me veáis hablando así, a mí el libro me ha gustado. Otra parte que está muy bien es que cuando explica, por ejemplo, que los carbohidratos refinados parece ser que no lanzan las alertas de saciedad a nuestro cerebro, como sí lo hacen otros alimentos más fibrosos, con más proteínas o con más grasas saludables. Y pone ejemplos que nos vamos a sentir identificados y está muy bien esta parte. Luego otra parte que también está súper bien es cuando explica la diferencia que hay entre una obesidad de siempre, larga y que se ha ido fraguando durante toda una vida, hasta llegar a un grado alto, o una obesidad repentina de la que explica que es mucho más fácil salir. Y aquí vendríamos a entender todo el tema de los adipocitos, la hiperplasia y bueno, un montón de cosas que si nos interesa este tema, pues deberíamos leerlo o escucharlo porque así se entiende un poco, porque hay gente que lo tiene más difícil, hay gente que lo tiene un poco más fácil y es muy interesante. Además, para la gente que simplemente haya cogido unos kilitos y piense que no puede o que le cuesta quitárselos de encima, verá que hay mucha más esperanza de lo que se piensa si hace las cosas bien, porque no es lo mismo una obesidad fraguada durante toda la vida que haber ganado unos kilos. Eso es muchísimo más fácil y muy rápido de solucionar. Y en una parte concreta, sobre el punto 10 de esta tercera parte, el autor coge y a modo puntual, en plan pincelada de conocimiento, para que nadie pueda decir quizá que no lo dijo, dice así de rasqui: la falta de ejercicio conduce a la resistencia a la insulina por parte de los músculos. No lo digo yo, lo dice el propio autor en el libro. Y que al contrario, si tú haces ejercicio muscular, reviertes ese proceso. Empiezas a captar más glucógeno y haces que los músculos vacíen cada vez más fácil el azúcar en sangre. Pero lo dice ahí de manera puntual, en un momentillo del libro. No hace un capítulo entero, ni un apartado, ni nada. Pero es porque nada en el cuerpo pasa de forma gratuita, familia. Igual que tú no puedes comer proteína y esperar que tus músculos crezcan, no puedes tomar calcio y esperar que tus huesos se fortalezcan, así como si nada, porque el cuerpo necesita un motivo para todo. O sea, el motivo es hacerle trabajar con unos ejercicios para los músculos, ir poniendo esos músculos con una sobrecarga progresiva poco a poco para que el cuerpo tenga necesidad de coger proteína, reparar las estructuras musculares, hacer crecer las fibras, coger calcio, fortalecer la estructura ósea, porque si el músculo crece, el hueso también tiene que crecer, porque es una estructura. Pues lo mismo pasa con la glucosa. Si no tienes músculo, no tienes sitio donde ponerla y el cuerpo la devuelve al hígado para convertirla en grasa. Pero si le das un motivo para cogerla, guardarla en el músculo como glucógeno y utilizar esa energía en el próximo entrenamiento de fuerza, pues todo cobra un sentido para el cuerpo. Por eso os digo que es un círculo virtuoso. Vamos acabando, familia, y la cuarta parte habla del fenómeno social de la obesidad. Este capítulo es otra parte del libro que me gusta mucho, ¿no? Y que el autor se pone en modo historia y explica cómo en un momento la industria alimentaria pues olió la sangre y empezó a utilizar estrategias de radio y televisión para hacer que la gente comiese más, ¿no? Comiese más productos procesados y bueno, lo explica muy bien y es muy interesante. Explica cómo la industria de comida rápida empezó a manipular la comida para que uno durase más, cambiando grasas saludables que se ponían malas muy rápido por grasas hidrogenadas que aguantaban mucho más. Y además azucaraban los alimentos porque también ayudan a su conservación y generan mucha adicción porque son más palatables y bueno, el azúcar es súper adictiva, ¿no? Pues claro, la ponen en panecillos, en bollería, en bebidas azucaradas y bueno, ya lo sabemos, ¿no? La jugada fue maestra. Pero merece la pena leerlo y escucharlo porque pone todo en el contexto de cómo fue pasando y está bien. A modo histórico y a modo de entenderlo está muy bien. Otra cosa que es súper interesante es que explica cómo en Estados Unidos sobre todo salieron asociaciones que supuestamente catalogaban los alimentos en una escala de saludables o no, que eran como sellos, ¿no? Y en realidad eran pues unos acuerdos comerciales entre el organismo que los ponía y las empresas de alimentación. O sea, mientras más les pagaban, más sellos te ponían. Y había uno que se llamaba Heart Check o algo así, que era para decir, o sea, los alimentos que eran saludables para el corazón. Y bueno, habla de la corrupción que había ahí, ¿no? Que ponían alimentos saludables para el corazón, que bueno, que madre mía. Pero que bueno, que no hay que irse muy lejos o muy atrás en la historia. Aquí a día de hoy seguimos teniendo esto del Nutri-Score, que es capaz de puntuar con una C o con una D a un trozo de salmón natural, porque tiene grasa saludable, y con una A a unos cereales azucarados. Y tú lo miras y dices, ¿cómo puede ser?
Pero bueno, en fin, pues ya sabemos que aquí hay cosas que quizás no son del todo fiables. Y bueno, el autor explica cómo todo esto se fue pudriendo, ¿no? Los artículos médicos, las noticias, pues mientras más financiado y más pagado estaba todo, más mentían o más decían solo lo que una parte de la industria alimentaria quería para promocionar un alimento concreto. Y esto, pues bueno, no seamos hipócritas, seguramente pues sigue pasando hoy, ¿no? Porque al final las multinacionales de la alimentación son empresas gigantescas que tienen tanto poder, algunas mucho más que un gobierno de algún país pequeño, entonces pues tienen todos los medios a su alcance para hacer y deshacer, ¿no? Y en este capítulo habla también sobre cómo la obesidad parece ir ligada a la pobreza, o sea, ya que comer sano al final es mucho más caro que comer porquería, ¿no? Lo podéis ir a ver en cualquier supermercado, ¿no? Tú vas a comprar alimentos de estos de colores envueltos, bollerías tal, que vale todos 1 euro y vienen 4 y puedes comprar muchas porquerías, pero tú te pones a lo que hemos dicho antes, un trozo de salmón, súper caro, en comparación. Esto es algo que a mí, sobre todo en los supermercados de aquí en España, y he tenido la suerte de viajar y en otros países no he visto este aprovechamiento tan exagerado, y si tenías que pagar 4 euros por unos chicles o lo equivalente a 4 o 5 euros por unos chicles, en otros sitios sí que están más subidos los caprichos que aquí. Aquí las porquerías están súper baratas, supongo que en Estados Unidos pasa más porque el autor lo explica así, pero hablo de aquí de España, yo veo que las porquerías están baratas dentro de lo que cabe, todo y que a día de hoy todo está súper caro, pero vamos, que comer sano es carísimo. Comer alimentos naturales de un solo ingrediente, e incluso verduras a día de hoy. Verduras antes eran súper baratas y a día de hoy ya empiezan a valer el doble que antes. Ya os digo, esto lo explica muy bien y es una muy buena parte del libro que merece la pena. La quinta parte se llama ¿En qué está equivocada nuestra dieta? Y habla de temas como la introducción de la alta fructosa procesada en los alimentos y de cómo, según él, la fructosa parece tener un efecto de búsqueda de recompensa por parte del cerebro, ¿no? Que nos hace comer aún más, cosa que lo vuelve a poner todo en el lado del exceso calórico. Una vez más, él mismo va en plan veleta, o sea, a veces digo que es las hormonas, a veces digo que es el exceso calórico. Es como que él lo lleva dentro todo y quiere seguir con su discurso, pero al final va tirando un poco para la realidad, ¿no? Como que no sabe de qué lado ponerse. Después también habla sobre la fibra y su papel protector sobre los picos de azúcar en sangre, porque ya sabemos todos que la fibra hace que se absorba menos la glucosa y se tengan niveles más bajos de insulina. La fibra presente sobre todo en los carbohidratos de origen vegetal, ¿eh? No digo más, pero para todos los detractores de los hidratos, pues hay que pensar que no todos son iguales, ni parecidos, vaya. Y luego a veces al autor se le ve el plumero y lo que él piensa realmente cuando hace comentarios como el de que en muchos carbohidratos fibrosos la madre naturaleza ha envuelto el veneno, o sea, el carbohidrato, con el antídoto, con la fibra. Yo de verdad, o sea, llamarle veneno a un alimento que de ese estilo podría ser, yo que sé, la espinaca, el guisante, la zanahoria, el tomate, la cebolla, en fin, no sé, no querer ver la realidad, ¿no? O no querer tener ni refajolera idea de nutrición saludable, si me apuras. O sea, vamos, que es inaudito, ¿no? Y también quiero mencionar que en esta última parte del libro hablan maravillas del ayuno intermitente, pero bueno, es que ni voy a hacer mucho hincapié en este tema porque es algo que ya se ha hablado muchísimo en un montón de vídeos actualmente y ya se ha demostrado que todo lo que parecía hacer por nosotros el ayuno intermitente, en media hora de ejercicio físico a una intensidad decente o de fuerza, consiguen mucho más. Consiguen mucha más autofagia, por ejemplo, que con 24 horas de ayuno solo con media hora de ejercicio. Porque para que el ayuno empiece a tener un efecto celular significativo, los últimos estudios ya han demostrado que tienen que pasar más de 30 horas. Bueno, nadie en su sano juicio a día de hoy, a no ser que estés con un superávit inmenso, va a pasarse 30 horas sin comer, cuando ya digo que en media hora de ejercicio consigues más efectos y más autofagia. Y bueno, familia, nos quedaría un capítulo, que es el capítulo 6, que se llama La solución, pero este de verdad que lo quiero dejar a vosotros para que lo leáis y lo escuchéis, que hace un buen compendio de recomendaciones, sobre todo para personas sedentarias, ¿eh? O sea, no para deportistas. Si sois deportistas y entrenáis mucho, os va a gustar el libro por la parte que he comentado antes, ¿no? Pero a nivel nutricional, lo que os dice aquí nos va a servir para mejorar, ¿eh? Así que, bueno, familia, resumiendo, el problema principal del libro al final es que es un libro pensado única y exclusivamente para ser un superventas, un bestseller. No es un libro sobre nutrición, ni mucho menos está cerca de algo relacionado con la nutrición deportiva, porque no tiene ni idea o no da ninguna pista sobre la influencia del tejido muscular en el metabolismo y su importancia vital y crucial en la composición corporal.
porque de nuevo el músculo lo cambia todo. El libro está pensado para entretener, con la parte de la historia que lo explica súper bien, para hacernos sentir bien con lo que dice y poner siempre las culpas fuera, fuera de nuestro tejado, ¿no? Para causar controversia y buscar un malo, un enemigo, porque eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Decir que el malo es un alimento concreto, el que engorda, el que te vuelve demente, con Alzheimer, el que hace tal o cual cosa, sabiendo que en realidad es siempre todo súper mega ultra multifactorial y que una persona es capaz de mejorar marcadores de salud básicos simplemente con una restricción calórica normalita, consiguiendo una pérdida de grasa significativa en el corto o medio plazo, aunque lo haya hecho comiendo conguitos y lacasitos a mansalva. O sea, a sabiendas de que sean alimentos que no pueden competir en valor y en aporte nutricional con verduras, con frutas, con pescado, etcétera, pero que haciendo eso ya mejoraría sus marcadores de salud. O sea, con esa restricción calórica, esa pérdida de grasa poco a poco, la persona va a volver del médico con unos análisis clínicos mejores de los que traía antes cuando era más obeso. Aunque estuviese comiendo todo aguacate, aceite de coco, frutos secos, todo súper saludable, ¿eh? Carne de vacas alimentadas con pasto que ha sido regado por agricultores que no echaban nada en la hierba más que agua y le cantaban canciones y poesías a la hierba. Pero la solución no es cambiar el sustrato energético que le das al cuerpo. La solución él la sabe, pero no la dice. O sea, ¿cómo le damos al cuerpo un motivo para mejorar esos receptores? Pues bueno, ya os lo he dicho, con el ejercicio de fuerza, con el ejercicio físico de alta intensidad y los ejercicios de fuerza. Pero si seguimos en el sedentarismo y esperando hacerlo todo con la dieta, pues la dieta ya ha demostrado que fracasa en eso. Lo que mejora esa relación insulina-receptor, lo que mejora diabetes tipo 2, lo que mejora un montón de enfermedades metabólicas, pues es mejorar nuestra masa muscular, hacerla crecer, mejorar el sistema de recepción de la insulina, aumenta la cavidad de la glucosa que tenemos en sangre y así todo empieza a revertirse. Pero le tienes que dar al cuerpo un motivo para hacerlo. Pero bueno, familia, estos son cosas que ya 2024 creo que toda la gente tendríamos que saber, que tener ya totalmente claras y no dejarnos influenciar por libros ya antiguos y gente que solo te quiere vender eso, ¿no? Bestsellers o planes de comidas, dietas o sistemas keto, paleo o lo que sea, pero que no te dan toda la información y solo vas a perder tu tiempo hasta que entiendas cómo funciona de verdad tu cuerpo y tu nutrición. Y es por eso que yo me esforcé y en la serie de vídeos que he hecho sobre el cambio físico, la lista de vídeos de mi método práctico para ponerse en forma, os he querido enseñar todo el paso a paso para que aprendáis a medir lo que estáis haciendo, aprendáis a medir lo que coméis y aprendáis a medir lo que gastáis, aunque sea mínimamente con un reloj deportivo, por así podéis tener una referencia siempre e ir llevándola al día. Os dejo aquí arriba en las tarjetas la lista de vídeos y os recomiendo que, oye, poco a poco sin prisas, os veáis todos los vídeos y vais aprendiendo a hacer las cosas bien, de la única manera que se ha demostrado que funciona este tema, sin hacer caso a bestsellers sensacionalistas, que al final están pensados para esto, no para vender, pero no para ayudarnos, no para mejorar nuestra composición corporal, que es lo importante. Así que nada más, familia, si os ha gustado el vídeo me encantaría que le dierais un like, que queméis unas cuantas kilocalorías extra escribiéndome un comentario muy largo ahí como loco y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos, ya con entrenamientos y vídeos sobre mis rutinas de ejercicio, de alimentación, un montón de cosas interesantes. Así que nos vemos en el próximo vídeo.